Bien, pues he estado buscando información e intentando aprender acerca de lo que es un smart contract y voy a hacer un vídeo resumiendo lo que he entendido sobre cómo se crean, cómo funcionan y qué aplicaciones tienen. Bueno, los smart contracts están relacionados con la blockchain y en concreto lo que yo he encontrado sobre todo con la red Ethereum. Bueno, la blockchain ya sabemos lo que es una cadena de bloques. Aquí tenemos un visualizador de Ethereum. Ethereum es una criptomoneda y también es una red donde se van guardando una serie de bloques encadenados uno tras otro, lo que es una blockchain. En cada uno de estos bloques lo que hacemos es guardar transferencias entre diferentes cuentas. Una persona tiene una cuenta en Ethereum y en esa cuenta puede tener una cantidad de criptomonedas. Al haber tantos usuarios que tienen criptomonedas, entre ellos se van transfiriendo dinero y esas transferencias son las que se van guardando en un bloque de estos, y cuando hay suficientes, estos bloques se protegen, se añaden a la cola y se empiezan a crear nuevos bloques a partir de transacciones nuevas que se van creando, y así vamos obteniendo bloques uno después del otro que básicamente contienen transacciones. Bueno, pero además de transacciones de criptomonedas, estos bloques pueden guardar contratos también, contratos inteligentes. Y bueno, al final estos contratos, por lo que yo he visto, pues son contratos como los de la vida real, como lo que puede ser un contrato de alquiler, como puede ser un contrato financiero donde alguien te presta dinero y tienes una serie de tiempo para devolver este dinero y unas condiciones y unos intereses, pero en el mundo digital. Es decir, en esta red que es Ethereum hay gente que tiene criptomonedas en diferentes cuentas y pueden hacer contratos entre ellos, y esos contratos lo que hacen es operar dinero entre estas cuentas, pero de manera automática en función de las condiciones que se vayan cumpliendo. Es decir, en estos bloques no solo voy a guardar transacciones, sino puedo guardar también contratos, el código de esos contratos, y también puedo ir guardando las operaciones que se realizan sobre esos contratos. Bueno, he estado tirando un poco de ChatGPT y aquí tenemos un ejemplo de contrato. Bueno, ¿esto qué es? Bueno, pues resulta que estos contratos, uno de los ejemplos es que se pueden programar utilizando un lenguaje que se llama Solidity. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de cómo es este lenguaje de programación, con sus definiciones, con sus funciones, un constructor, una serie de variables y unas funciones que realizan operaciones sobre esas variables. Bueno, todo esto que hay aquí define un contrato. En este caso es un contrato financiero, es decir, hay una persona, una cuenta que deja dinero a otra cuenta a cambio de unos intereses y sujeto a un periodo de este préstamo. Bueno, aquí tenéis dos direcciones. Aquí sería la dirección Ethereum que tiene el prestamista y que tiene el prestatario. Es importante porque solo estos dos van a estar autorizados a hacer operaciones sobre este contrato. El monto, la cantidad que se va a prestar, la tasa de interés, el plazo que tengo para devolver todo este dinero, la fecha de vencimiento, el saldo pendiente, que es lo que me queda por pagar del préstamo, y si este contrato está activo o no, que al final pues es un booleano, ¿no? Bueno, un evento por aquí, un constructor que imagino que es al que se llama cuando se despliega el contrato, y el constructor lo que hace es le pasa la dirección del prestatario, la cantidad, la tasa de interés y el plazo en días. Y bueno, despliega el contrato y a partir de aquí este contrato lo añadiremos a la blockchain. ¿Ves? Aquí con esta información lo que hago es actualizar las variables de mi objeto del contrato préstamo con estos valores que le hemos dado. El contrato queda activo y a partir de aquí
este contrato tiene una serie de funciones. ¿Cuáles son las funciones que tendría yo en un contrato de préstamo? Pues cada vez que yo voy a pagar una cantidad, pues hay que descontar esa cantidad del dinero que me queda por pagar, hay que mirar si yo soy la persona que tenía que pagar, si estoy en plazo, etcétera. Bueno, pues todas esas operaciones las hace esta función, realizar pago, ¿veis? Requiere que el que envía es el que toca, que el contrato esté activo. Aquí calcula los intereses y lo que hay que pagar. Mira si lo que me queda por pagar es más o menos que lo que he solicitado. Bueno, y cuando el saldo pendiente es cero, este booleano contrato activo se vuelve a falso. Es decir, digamos que el contrato se cancela cuando el saldo pendiente es cero. Bueno, igual que un contrato financiero. Bueno, ¿qué hacemos ahora con esto? Es decir, una vez que está programado, este contrato pues ya está hecho. Vale, pues este contrato hay que compilarlo. ¿Qué significa eso? Que hay que transformarlo en código binario, en bytecode. Se compila como cualquier programa que se realiza en cualquier lenguaje. Lo compilamos y obtenemos una serie de ceros y unos, un código binario que guarda toda esta información. Y el bytecode de esto, ese código binario que contiene este programa, esto es lo que vamos a meter dentro de una transacción. Es decir, este bytecode va a estar dentro de una transacción como información asociada a la transacción. ¿Vale? Desde el momento en que he hecho esto y esa transacción entra en un bloque, pues este contrato queda desplegado. ¿Vale? Se despliega el contrato y a partir de aquí se autoejecuta y puedo hacer referencia a este contrato utilizando las funciones públicas que tienen. Por ejemplo, realizar pago. Es decir, yo hago este contrato está ahí, se hace la transferencia a la persona a la que le dejo el dinero y ahí queda esperando que esta persona pues vaya haciendo pagos. Y cuando vaya haciendo pagos, en una transacción, en vez de hacer una transacción hacia una cuenta, vamos a hacer una transacción hacia esta función de este contrato. Todas estas, el bytecode que queda de transformar todo esto en unos y ceros, evidentemente no incluye todos estos valores de variables, porque si no, cuando yo cambiara el saldo pendiente, por ejemplo, este código sería diferente y el bytecode cambiaría. Entonces, todas estas variables se supone que están en algún lugar externo. Bueno, ahí tenéis un poquito más de información que he ido buscando aquí en el ChatGPT. Estos contratos son programas informáticos, ahora hemos visto uno, está creado con este lenguaje de programación, es autoejecutable, se ejecuta solo, y autónomo, y se añade a la blockchain. Y este contrato automatiza y hace cumplir los acuerdos de manera confiable y transparente, es decir, se puede consultar y a medida que yo vaya haciendo transferencias, pues este contrato va a ir descontando el dinero, digámoslo así, ¿no? Ahí tenemos el tema del lenguaje. Solidity es este lenguaje que hemos enseñado. Es el utilizado para hacer contratos smart contracts en Ethereum. Y Ethereum, ¿qué hace con este código que hemos transformado en bytecode? Bueno, pues lo ejecuta con una máquina virtual que se llama EWM, que está en los nodos de la blockchain. Igual que Java tiene un bytecode que ejecuta la máquina virtual, pues hay una máquina virtual de Ethereum que está en los nodos de la blockchain de Ethereum. Una vez que he creado este bytecode y lo he añadido a una transacción que se ha guardado dentro de un bloque, ya el contrato está desplegado y se crea una dirección. Esa dirección, que es como una dirección de una billetera, pues sería la dirección del contrato. Bueno, ¿cómo llamo al contrato para hacer cosas? Porque el contrato está ahí, pero el contrato pone que me queda todo ese dinero por pagar, ¿no? En algún momento tengo que llamar a una función de este contrato para
hacer los pagos. Bueno, pues en ese caso, la función que tiene ese contrato, a esta función se le llama mediante una transacción. O sea, una transacción que en vez de enviarle dinero a un número de una cuenta de una billetera, la transacción la hago a un contrato. Y los nodos de la blockchain pues ejecutan esta función. Ahí tenemos que los valores de las variables del contrato se guardan en un almacenamiento de estado, pone aquí, de la blockchain. Y van cambiando, evidentemente. El periodo que me queda para pagarlo, la cantidad que me queda por pagar, pues eso están variables que van cambiando de valor. Bueno, ya hemos visto aquí todo este código y tenemos el bytecode generado, se compila. Para compilarlo, pues ahí se ve que hay un compilador que se llama Solc, que es el que coge esto y lo transforma en bytecode, que es la representación binaria. Y eso se mete en la blockchain. Para desplegar el contrato enviamos una transacción que incluye el bytecode, lo que hemos dicho, y además los parámetros del constructor. Es decir, hay que decirle cuál es la dirección de la persona a la que le vamos a hacer el préstamo, la cantidad que le vamos a prestar, el interés al cual se lo vamos a prestar. Todo esto hay que pasarlo cuando se despliega el contrato. Y la persona, cuando hace el pago, lo que hace es llamar a la función realizar pago del contrato. Bueno, aquí tenéis, ¿no? Esta es la función que calcula a partir del dinero que yo he pagado, pues cuánto me queda por pagar, si el contrato está activo o no. Y ahí tenemos. Se envían Ethereums junto con la transacción para pagar el préstamo. Bueno, y aparte, es verdad que por aquí nos informa de que además del dinero que tenemos que devolver y además de los intereses, hay unas gas fee, unas comisiones, digámoslo así, unas tarifas que hay que pagar, pues, para que los nodos a cambio de que los nodos de la red de Ethereum, pues, estén validando las transacciones y creando los bloques, manteniendo la red, básicamente. Vamos a ver dos ejemplos de transacción de despliegue, de transacción de realizar pago. Estas dos transacciones se guardan pues como si fuera una transacción de dinero que le hago de una billetera a otra, pero lo que hacen son acciones sobre los contratos. Bueno, pues aquí tendríamos, cuando desplegamos el contrato, hacemos una transacción con toda esta información, la dirección del prestatario, cuánto prestamos, a qué interés, durante cuántos días, y el usuario hace una transacción de despliegue con la dirección del contrato. Es decir, cada contrato tiene una dirección, como si fuera una dirección de una billetera. El código de bytecode del programa este que hemos visto aquí arriba, y todos los parámetros, la dirección del prestatario, la cantidad, el interés y los días. Bueno, con todo esto se monta una transacción que se guarda en un bloque. Vale. A medida que se van pagando las cosas, se tienen que hacer otras transacciones. Por ejemplo, para realizar el pago, el prestatario al que le hemos dejado dinero, bueno, le hemos dejado 10 Ethereums, ¿no? Pues él de repente dice, bueno, pues te quiero pagar 3. 3 de los 10 que me ha prestado, ¿no? Pues él tiene que hacer una transacción de 3 Ethereum que llame a la función realizar pago con todos estos datos, la dirección del contrato. Ojo que no es la dirección de una billetera, sino que es la dirección que se ha generado para este contrato. La función a la que vamos a llamar, que es la función realizar pago, y parámetros, en principio, aquí pone que no toma argumentos. Bueno, en este ejemplo no lo pone, pero evidentemente cuando hago un pago... bueno, no tiene argumentos aquí, pero viene dentro de la transacción, ¿no? Especificamos 3 Ethereum a la dirección del contrato. Y si todo va bien, si se comprueba que todo es correcto, el contrato ejecuta la función realizar pago. Y esta función lo que hará es, de lo que me queda por pagar, de los 10, le restará 3 Ethereums y registrará este pago. Es decir,
En la red Ethereum no tendré solo el despliegue del contrato, sino que tendré todas las transacciones que se hagan sobre ese contrato, lo cual tendré también las pruebas de los pagos que se van haciendo. Todo esto es transparente porque está en la blockchain de Ethereum. Bueno, recapitulando un poco, estos son contratos, pero en vez de ser contratos financieros en el mundo real, donde hay un notario, donde hay un banco, son contratos en el mundo digital, sobre la blockchain, sobre activos digitales. Entonces, estos contratos al final son programas informáticos que tenemos que programar, se ejecutan solos, funcionan solos, se meten dentro de la blockchain, y todo esto me da pues todas estas ventajas que tenemos aquí de seguridad, de transparencia, de autonomía. Estos contratos se hacen con un lenguaje de programación que es Solidity, que es este que hemos visto antes, que es el que más se utiliza para escribir contratos en la red de blockchain de Ethereum. La máquina virtual WM, que está en esos ordenadores, en esos nodos que pertenecen a la red, ejecutan el código de este programa. Para desplegar un contrato, pues se crea una instancia con una dirección y se agrega a la blockchain. Se crea el contrato con los datos, la cuenta, el dinero que le vamos a dejar, etcétera, y se mete eso en una transacción dentro de un bloque. A medida que se vayan enviando transacciones a la dirección de esos contratos, se llama a sus funciones, y al hacer estas transferencias a esos contratos, los nodos de la blockchain ejecutan la parte del programa de esa función. Los valores de las variables del contrato se guardan en un almacenamiento de estado y van cambiando. Y aquí tenéis un poquito otros casos de uso. Primero es lo de las finanzas descentralizadas, que es lo que hemos explicado ahora, que es que nos prestamos dinero, pero entre personas directamente, no hay un intermediario como un banco. Y también se puede utilizar pues para tokens y criptomonedas, gobernanza descentralizada, juegos coleccionables, loterías de azar. La verdad es que propiedad de bienes digitales, hay muchas aplicaciones. A mí la de finanzas descentralizadas es la que más sencilla me ha parecido entender, porque al final es un préstamo de dinero, pero entre dos direcciones, entre dos billeteras de Ethereum. Además de eso, estos contratos, por lo que yo he visto, pueden ser públicos, es decir, que todo el mundo los pueda ver, pueden ser restringidos a una serie de cuentas o pueden ser no accesibles desde fuera del contrato. No he encontrado ejemplos de esto, pero bueno, podríamos tener el caso de que un contrato sea visible y que cualquiera pues lo pueda ver y validar, ¿no? Y bueno, hasta aquí un poquito un resumen de todo lo que he ido averiguando sobre este tipo de contratos, que están muy bien porque se pueden crear entre dos personas directamente, sin intermediarios, están protegidos por la blockchain, se ejecutan automáticamente por parte de los nodos de la blockchain y es una buena manera pues de generar contratos en el mundo digital.